los cantos que se entonó de alabanza también fueron mis ojos, y esperamos que con esta predicación que nos trae nuestra hermana Lucy, a la que le pido que pase, si no hemos abierto esos ojos, abramos esos ojos al entendimiento con Cristo. Dios bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios porque pronuncia nuestros nombres. El hecho de estar aquí, yo sé que es obediencia al Señor, porque si no fuera así, tendríamos muchos motivos para andar allá en la calle todavía, pero Dios nos pronuncia nuestros nombres y nosotros elegimos el obedecer a Dios y estar aquí en su casa de oración para alabarle, para bendecirle, pero también para que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra, y me gozo por eso que Dios sigue haciendo con esta iglesia, por su obediencia y porque siempre están dispuestos a obedecer a la voz del Señor. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, eres bueno, Señor, y te damos gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien, y nos tienes aquí reunidos, Señor, esta mañana, Dios, para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que la bendigas, Señor, que la santifiques, Padre, que pueda dar fruto, Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú hablando, Espíritu Santo, Señor. Es esa promesa, Señor, que tú has hecho, Señor, que tú eres, Señor, quien habla a través de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, y te pido, Dios, que prepares tus corazones, Señor, que esta palabra la podamos recibir, Señor, la podamos atesorar, Señor, pero sobre todas las cosas, Padre, que la podamos poner por obra. Te alabo, te bendigo y te doy toda la gloria y la honra solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy me siento feliz, dichosa de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Amén. Y Él es el que nos tiene aquí. Si gustan sentarse, hermanos. Si pueden ir sacando su Biblia en Filipenses 3. La predicación de este día se llama Jesús es nuestra meta. Y en sí, pues todos tenemos una meta, ¿no? En nuestra vida, todos queremos cumplir esas metas, esos anhelos. Y lo más importante es que estamos corriendo la buena batalla, que es la de Cristo. Y esperamos llegar a esa meta, ese cumplimiento que Él nos tiene a través de su sacrificio, que es la vida eterna. Así que vamos a Filipenses 3, del 1 al 17, por favor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No creo que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que teníais en nosotros. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de Filipenses desde la cárcel, en su encarcelamiento en Roma entre el año 61-62 después de Cristo. Pablo amaba mucho esta iglesia, tuvo por ahí 2 años con ellos, levantando esta iglesia, predicándoles, enseñándoles lo que Dios tenía para ellos y quería para ellos. Y esta iglesia también amaba a Pablo, estaba al pendiente de ellos, tanto que lo ayudaban económicamente, y en este proceso de encarcelamiento también iban y le veían para saber cómo estaba. Entonces nos dice en el primer versículo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo se alegraba de poderles escribir, ¿no? de poder participarles esas promesas que seguían estando para ellos, lo que ya les había enseñado, pero él les quería repetir todas esas cosas que Dios podía hacer con ellos y a través de ellos. Y les dice: no es molesto, pero lo hago por su seguridad, porque quiero que estén bien, porque quiero que realmente se guarden de todas las cosas. Quería recordarles así todo lo que ya había estado predicándoles y enseñándoles a través de ese tiempo que estuvo con ellos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpos. Se oye fuerte, ¿no? Cuídense de los perros, de esos que trabajan pero con maldad, de los que usan la circuncisión para encontrar algo en que poder hacer división. Pablo ya no tomaba en cuenta la circuncisión como una condición o algo que se necesitaba para ser parte del pueblo de Dios. Por eso les dice: cuídense de esos que mutilan el cuerpo. En Romanos 2, del 28 al 29, si alguien lo tiene y lo puede leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sí, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Esto predicaba Pablo en Romanos, y es una realidad. A Dios no le importa nuestro exterior. En ese tiempo la circuncisión era algo por salubridad, que estaba escrita en la ley de Moisés, que escribió a través de lo que Dios le dio, pero para nosotros ya no es una ordenanza, y para Pablo, aunque era judío y conocía toda la ley, ya no le importaba, ¿no? Y les decía, cualquiera puede entrar y ser parte del pueblo de Dios. Lo que importa es la circuncisión del corazón. ¿Qué tienen en el corazón? ¿Qué es lo que tienen que quitar? ¿Qué es lo que tienen que dejar? ¿Qué es lo que tienen que limpiar de su corazón, ¿no? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, Él se pueda mover libremente en nosotros, pueda habitar sin impedimentos y realmente tenga esa libertad de ir transformando nuestras vidas. Entonces, esa circuncisión debe de venir de nuestro corazón, no de un cuerpo físico, que al final de cuentas, como le dijo a Samuel, ¿no? Cuando fue a buscar a David, no mire su parecer, mira su corazón, porque es lo que yo miro, que realmente estamos guardando nuestro corazón, que realmente tenemos en él. ¿Tenemos maldad o tenemos a Cristo? Entonces debemos realmente tener esa transformación a través del Espíritu Santo. Todos estamos en un proceso, hermanos. No crean que, como dice Pablo aquí, yo ya lo alcancé, ya soy perfecto. No, todos estamos en un proceso de transformación que Dios lo va haciendo, siempre y cuando nosotros dejemos que Dios lo haga. Dios es un caballero, Dios no va a hacer nada en contra de nosotros, al contrario, pero cuando nosotros dejamos que Dios transforme nuestras vidas, Dios hace maravillas, hermanos. Amén. Y aun cuando decimos, yo pensé que no lo iba a hacer, bueno, Dios lo hace a través de nosotros. Y gloria a Dios porque pronuncia nuestros nombres, y gloria a Dios porque nos usa para honra y gloria de su nombre. Dice en el 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los que hemos creído en Jesús ya hemos sido circuncidados. Dios ya ha quitado ese prepucio que teníamos en el corazón y que ya no necesitamos. Dios ya habita en nosotros, y el hecho de habitar en nosotros nos da ese servirle con amor, servirle, pero para glorificarle a Él, siempre dándole la honra y la gloria a Dios a través de nuestra vida. No solo servirle aquí en la iglesia, gloria a Dios los que vienen y tienen diferentes ministerios de limpieza, de educación de los niños, de predicar, de todos esos ministerios de evangelismo, pero también tenemos que servir allá afuera. A través de nuestro testimonio, de nuestras buenas obras, damos a conocer el Dios de amor y de poder que habita en cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que hagamos, que sea para la honra del Señor, y que toda nuestra confianza esté en Dios y no en lo que somos ni en lo que podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Dice en Jeremías 17:5, Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, siempre, en todo lo que hagamos y en todo lo que podamos glorificarlo, ¿no? Y no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestro conocimiento, porque al final de cuentas nuestras fuerzas pueden flaquear y nuestro conocimiento, aún podemos conocer todo, hermanos, pero si no está basado o fundamentado en Dios, de nada nos sirve. Entonces, siempre y todo lo que hagamos sea para la honra de nuestro Señor. Aunque yo tengo también en qué confiar, dice Pablo, en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia,
En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero todas estas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por el amor de a Cristo. Entonces, Pablo tenía muchas cosas en que confiar, tenía muchas credenciales, tenía muchos atributos, y con todo esto que les dice aquí, él saca toda una lista. Pues sí, o sea, era parte del pueblo de Dios. Él se sentía que pues estaba muy bien. ¿Hasta qué? Hasta que llega a ese encuentro con Cristo, ¿no? Podría decir que fue circuncidado, que pertenecía a la tribu de Benjamín, que venía de ese linaje del pueblo de Dios, que sus padres eran hebreos, que era conocedor de la ley, ¿no? Porque tuvo a ese gran maestro que era Gamaliel, y aparte de que era celoso de esa ley, tanto que se convirtió en perseguidor de los cristianos, ¿no? Por puras tradiciones, porque sí fue obediente a Dios, pero las tradiciones que habían impuesto en esa época, en ese tiempo, pues lo llevó a ser perseguidor de la iglesia. Nadie podía reprocharle nada. ¿Por qué? Dice él que era irreprensible, porque cumplía esa ley al pie de la letra. Todo eso lo tenía antes de conocer a Cristo, ¿no? Pensaba que todo esto era valioso, mas sin embargo, después de conocerlo, de tener ese encuentro personal con él y ser tocado por el Espíritu Santo, entendió que no tenía ningún valor. Al contrario, el tener a Cristo era lo que le daba valor a su vida. El tener a Dios en su vida era lo que le daba el valor. Entonces nuestro valor viene de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos del gran Rey. Entonces, eso es lo que nos da valor ante los ojos de Dios. A lo mejor ante la gente no. ¿Por qué? Porque ellos esperan otras cosas, pero Dios espera que nuestro corazón esté limpio y que en él esté habitando Jesús en todo tiempo. Entonces nuestro valor viene de Dios y somos bien valiosos, hermanos, para Dios. Lo cantaban en las alabanzas, ¿no? Somos la niña de sus ojos. ¿Y qué hace un Dios con la niña de sus ojos? La cuida, la levanta, la fortalece. Dios siempre está pendiente de nosotros y quiere lo mejor. Amén, aleluya. Entonces, si nuestros padres, que eran, se pueden decir, limitados, porque no tenían todo para darnos todo lo que queríamos, pero nuestro Padre Celestial tiene todo lo que podemos necesitar. Entonces, ese es nuestro valor, tener a un Padre todopoderoso. Amén. Ser hijos y ser parte del pueblo de Dios, ya no por una circuncisión, sino porque Dios nos eligió, pronunció nuestros nombres y nosotros decidimos creer en Jesucristo y llevarlo a nuestra vida. No solamente creer, sino tenerlo y atesorarlo en nuestra vida y querer participar de él, dando conocimiento de su palabra, pero también dando el conocimiento de esa palabra a los demás. No quedarnos solamente para nosotros, no seamos envidiosos, sino que demos a conocer la palabra del Señor a través de nuestra vida. Amén. Amén, aleluya. Dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Cristo por la fe. Pablo estaba convencido de que nada valía la pena sin Cristo, que todas sus credenciales, todos sus títulos eran basura si no tenía a Dios, así de fácil. Entonces todo lo tenía por pérdida porque él quería ganar a Cristo, realmente tener a Cristo en su vida, y así debemos ser nosotros. El poder tener a Dios en nosotros no nos avala el hecho de que tengamos títulos o cosas. Esa no nos da la aprobación en Dios, sino tener a Cristo. El haber encontrado a Cristo lo hizo comprender
que no se trataba de su propia justicia. Él había agarrado, como luego dice, no, la justicia en su mano y pedía cartas para perseguir cristianos. Pero ya eso lo comprendió, que no estaba por la ley, sino por la gracia. Por esa ley podía hacer muchas cosas, pero la gracia de Cristo transformó totalmente su vida. Y esa fe en Cristo es la que él tenía para tener la aprobación de Dios. Hoy todos tenemos la fe en Cristo y tenemos esa aprobación de Dios porque Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, nos ve a través de su Hijo Jesucristo, porque nosotros no somos dignos. Si por nosotros fuéramos, ya hubiéramos sido consumidos, ¿no? Dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque realmente pues no somos nada sin Dios. Entonces Dios es el que nos da un valor, no importa lo que somos, nuestra posición económica, nuestra profesión, nuestro conocimiento. Aún el conocimiento de la palabra, hermanos, nos podemos saber la Biblia al derecho y al revés, pero si no la ponemos por obra, no estamos viviendo la palabra. Entonces, de nada nos sirve saberla si no lo predicamos, si no lo ponemos por obra, porque podemos tener el mejor ministerio, pero no vale nada y no vale la pena si no tenemos a Dios. Y podemos predicar, pero ¿de qué nos sirve estar parados aquí y predicar la palabra si al final de cuentas vamos afuera y tenemos una vida de desorden? Entonces, nuestro ejemplo es el que va a arrastrar a las personas. Todo lo que podemos ser en lo personal para Cristo es basura. Al mundo le interesa, sí, un título, una posición económica, pero para Dios no. Él necesita tener ese encuentro personal, que nuestra fe esté fundamentada totalmente en Dios, que esté fundamentada en esa roca que es Cristo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene que glorificar a Dios en todo tiempo. O sea, que toda nuestra vida entera, hermanos, tiene que glorificar al Señor. Todos los demás, como les decía ahorita, todo eso que el mundo espera en nuestra vida secular, para Dios no tiene valor, es basura, ¿no? Pero el hecho de que Dios habite en nosotros, eso es lo que nos da ese valor. Entonces, sigamos atesorando cosas buenas, y lo más bueno que podemos tener es a Él. Y Él nos va a llevar a otras cosas, ¿no? El hecho de empezar a tener ese fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, nos va a dar todas esas características que son necesarias en un cristiano, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Creo que todo eso se va a manifestar una vez que tenemos a Dios. Y dice la palabra de Dios que si tenemos falta de algo, lo pidamos a Dios, ¿no? Entonces, yo lo creo. Si a mí me falta paciencia, Dios me va a dar paciencia. Yo no le pido paciencia porque después no me prueba. Pero Dios conoce mi necesidad y Dios me ha dado paciencia para soportar todas las cosas y decir todas las cosas me van a ayudar a bien. Amén, aleluya. Entonces, esa paciencia que yo necesito, Dios me la da aun y cuando yo no la pida. Pero si yo estoy viendo que necesito algo, necesito decirle a Dios, Señor, me falta, ayúdame con ese amor, me falta un poquito. Pero yo quiero ser y dar ese amor como tú lo das. Sin nada, sin esperar nada a cambio. Un amor incomparable, un amor sin reservas. Así es Dios para con nosotros. Entonces, todo lo que podamos necesitar, pidámoselo a Dios para que Él pueda darnos la aprobación y ser agradables en todo tiempo. Dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él, semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces, debemos conocer cada día más a Jesús, conectarnos más a Él a través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a
a través de todas las cosas que Dios nos pone muchas herramientas, hermanos, para poderle conocer cada día más. El estar aquí, creo que no vamos a regresar iguales, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no regresa a el vacío. Va a tener que dar un fruto en nosotros, aunque sea un solo versículo que Dios les hable, ya eso es una victoria para Dios. El hecho de que nosotros lo podamos poner por obra es una victoria para Él. No por nada nos va a tener aquí, sino que Él quiere que realmente demos fruto de algo, que quiere que experimentemos. A Dios hay que experimentarlo. Podemos conocer a Dios, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces la palabra de Dios la tenemos que experimentar, para que el día que nos topemos con alguien y le podemos decir, Dios sana. Ahí en la Biblia vienen muchos pasajes donde sanó a muchas personas. La Biblia dice, pero qué mejor que nosotros experimentemos a ese Dios sanador y decirle, Dios sana, porque Dios hizo la obra en mí. Amén. Yo estaba enferma, yo estaba en cama, pero Dios me sacó de ese hospital. Dios me sanó de ese cáncer. Experimentar al Dios sanador, experimentar al Dios proveedor. No tenía que comer, pero Dios proveyó maravillosamente y alguien fue y me dio de comer. Eso es dar a conocer la palabra a través de nuestro propio testimonio. ¿Qué Dios ha hecho en cada uno de nosotros? El hecho de poder vivir la palabra, como les decía, no solamente oírla, sino ser hacedores de la palabra. Entonces, debemos conocer cada día más a Dios en ese tiempo personal que tenemos en Él. Y Dios nos da una esperanza, ¿no? Que un día vamos a resucitar con Él. Amén, aleluya. Los que ya hayamos muerto, vamos a resucitar. Amén. Y si no, pues Dios nos va a tomar, ¿no? Pero tenemos esa esperanza de que algún día vamos a resucitar y vamos a poder experimentar todas esas promesas, porque son promesas que Dios nos dejó a través de su palabra, y si Él lo prometió, hermanos, Él lo va a cumplir. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todas sus promesas, Dios las va a cumplir, porque todo en Él es sí y es amén. Entonces, esperemos el tiempo preciso, ese tiempo perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. A veces nosotros mismos atrasamos las promesas, porque somos un poco socarrones, ¿no? Empezamos a querer actuar en nuestra propia prudencia, pero Dios quiere que actuemos de acuerdo a su voluntad. Amén. Cuando nosotros hacemos su voluntad, Dios va dando esas bendiciones y va cumpliendo esas promesas que tiene para nuestras vidas. Entonces, sigamos siendo obedientes al Señor para cuando Él nos tome, a ver qué hiciste, podamos darle buenas cuentas a Dios. Amén, aleluya. Dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo sabía que estaba en un proceso todavía, él todavía no se sentía perfecto, ¿no? Todavía le faltaba, y de hecho en el mismo Filipenses se lo dice a la iglesia, ¿no? Que tiene que completar ese proceso, sí, que siguieran adelante, porque el hecho de caminar con Cristo no es una transformación del día a la mañana. Hay quienes sí, el que decía malas palabras, llega a Cristo y al día siguiente ya no dice nada. Pero hay quienes tienen un proceso que Dios tiene en cada quien. A cada uno Dios nos conoce hasta lo más profundo, hermanos. Entonces, todos tenemos diferentes procesos en Dios. Dios nos va a ir quitando y nos va a ir dando. Dios nos quita algo, pero nos da algo. ¿Para qué? Para que seamos de bendición para alguien más. A lo mejor ya nos quita esas malas palabras, pero nos va a dar su palabra para poder compartir a alguien más. Entonces, todo eso, ese proceso nos lleva a alcanzar a Cristo.
y que realmente Cristo pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Él nos alcanzó, pero no se queda ahí, sino que sigue transformando nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que sigamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos un propósito. Para algo Dios nos llamó, para servirle, para amarle, para adorarle, pero también para proclamar su palabra. Es uno de los mandamientos, el ir y hacer discípulos. Amén. Dios terminará esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Él no deja nada a medias, hermanos. Dios lo hace y lo hace completito. Y de una manera sorprendente, que decimos, órale, yo era así, pero Dios ya me transformó. Gloria a Dios. Amén. Porque ya nos toparon con alguien que es un hijo de Dios y no con alguien que no había sido transformado. Entonces, gloria a Dios por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo en cada uno de nosotros, que si Dios lo promete que va a terminar esa obra, Dios lo va a hacer. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Entonces, ni el mismo Pablo sabía y entendía ya que a lo que iba esa meta, a ese supremo llamamiento que era la vida eterna, todo era un proceso y dejaba atrás todo lo que había pasado. Sí, había sido perseguidor de la iglesia, lo dejó atrás y le costó, hermanos, porque cuando iban y lo llevaban a predicar, pues muchos le tenían miedo. Mas sin embargo, poco a poco Dios fue transformando su vida de manera que él podía reflejar a Dios. Él podía llegar a esos lugares donde otros no podían llegar, porque para eso lo llamó Dios, que iba a ser un instrumento útil para su obra. Y Pablo cumplió el propósito de Dios en su vida. Entonces dejó atrás, y nosotros también debemos de dejar atrás todo lo que nos estorba, hermanos, de nuestra vida pasada. Esos pecados que Dios ya nos perdonó y que nosotros nos seguimos cargando. Es que yo era. No, Dios ya lo tomó y lo echó al fondo del mar. Así dice la palabra, que se olvida de ellos. Pero a veces el enemigo viene y nos está recordando en nuestra mente. Es que tú eras. Pero no, cuando venga el enemigo y les quiera recordar, échenlo para afuera. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Dios ya lo puso en nuestros pies, bajo nuestros pies. Así que cuando venga a querer decir eras, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Rey. Y ahora yo me guío por lo que Dios quiere, por su voluntad en mi vida. Entonces no recordemos nada de lo que éramos. Dejemos atrás todas esas cosas que Dios ha quitado y que Dios siga usando nuestras vidas para su gloria. Dice en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Seguir hacia la meta. Alcanzar ese premio que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús, que es la vida eterna. Pablo nos muestra aquí como una carrera, ¿no? Y como buenos corredores, ¿sí han visto carreras? Ninguno voltea hacia atrás, porque si no se tropieza. Siempre van con su vista fija hacia adelante, hacia esa meta, a tratar de alcanzar y ser el primero. Pero aquí Dios no nos dice, quiero que seas el primero para darte el premio. No, Dios nada más nos dice, lleguen a la meta y van a llegar y van a alcanzar ese premio. En Dios no hay lugares, no hay predilectos, ni nada. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Hay íntimos, donde podemos conocer a Dios y Dios nos conoce, donde podemos hablarle a Dios y Dios nos habla, nos responde. Entonces, que esa carrera que hoy llevamos, no tropecemos, no miremos atrás por lo que está, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Que solamente cuando mencionemos lo que éramos es para darlo como testimonio y decir yo era,
pero Dios ya me transformó. Dios hizo esto en mi vida. Es para lo único que lo tenemos que recordar. Y eso sí, no siempre, hermanos. Nada más cuando lo necesitemos para dar testimonio a alguien más, que si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos. Con ese mismo poder que habita en nosotros, lo va a hacer en ellos. Ese Espíritu Santo que transformó nuestras vidas, lo va a hacer en ellos. Entonces recordemos, sí, pero no siempre. Solamente cuando sea que Dios lo pone en nuestro corazón. ¿Para qué? Para testimonio de su gran poder en nuestra vida. Y como dice su palabra, ¿no? Que nuestros ojos estén siempre puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él. Entonces vamos a llegar a esa meta, como le pasó a Pedro, ¿no? Cuando le dice, quiero ir a donde estás tú. ¿Y dónde estaba Jesús? Caminando sobre las aguas. Y Pedro pudo caminar mientras estuvo con su mirada fija en Jesús. Cuando empezó a ver todas las circunstancias que estaban alrededor, ¿qué pasó? Se hundió. Y estaba así a nada, hermanos, de llegar a donde estaba Jesús, porque dice la palabra que de volar lo asió, lo agarró. O sea, estaba aquí, ya no faltaba nada para que Pedro llegara a ese punto, a esa meta. Mas, sin embargo, nosotros en veces queremos mirar atrás y eso es lo que nos hace tropezar. Debemos estar siempre con nuestra mirada fija en Dios, y así entonces vamos a lograr esa promesa, ese premio por llegar a la meta, que es verle cara a cara. Es una promesa que un día estaremos con Él de frente, viéndole cara a cara a nuestro Señor. Dice en el 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos debemos estar en un mismo sentir, nos lo dice la palabra, ¿no? En una misma actitud como iglesia. Todos los que han alcanzado madurez, dice Pablo, los que somos perfectos, los que hemos alcanzado madurez espiritual, esos debemos estar en un mismo sentir. Y a los que no, dice, y a los que les falte, ¿no? A los que les falte cambiar algo, que realmente Dios se lo revele. Por eso tenemos ese tiempo con Dios de estar orando con Él y pedirle, Señor, que tengo que cambiar, en qué te estoy fallando. Señor, todavía me falta aquí, ayúdame. Y Dios lo va a hacer, porque sin Dios no podemos. Y Él es el único que nos va a dar esa madurez espiritual. Que ya no seamos bebés, que necesitemos lechita siempre, sino que realmente podamos crecer de manera que ya lo que queramos sea comida sólida, que podamos comer carnita por nuestra propia cuenta, que no necesitemos al pastor para todas las cosas, sino que necesitemos siempre a Dios para hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque es para honra y gloria de Dios lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Dice la palabra que debemos de hacerlo de corazón como para el Señor. Entonces, en todo lo que hacemos debemos de hacerlo con amor, pero glorificando al Señor en todo tiempo. Sigamos viviendo en la verdad, que es la palabra de Dios, en esa verdad que es Cristo nuestra vida. Y ayudemos a los que son débiles en la fe, a los que todavía no alcanzan esa madurez. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar en esa unidad que Dios quiere, en esa coinonía que tenemos y que tienen ustedes, pero en esa unidad en el Espíritu Santo para hacer todas las obras. Realmente me dio mucho gusto el verlos ya evangelizar, el poder estar ahí en las plazas y poder ver tanta gente que llegó a los pies de Cristo a través de esta actividad. Y es lo más maravilloso, el poderle servir a Dios, no solamente aquí, sino afuera, alcanzar a los que Dios quiere alcanzar a través de nosotros. Entonces, el ir a esos lugares, el compartir de la palabra de Dios, el compartir nuestros testimonios, es lo que acrecenta nuestra vida espiritual.
es lo que acrecenta lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde Dios nos va revelando qué dones y talentos tenemos. ¿Realmente somos evangelistas? ¿Realmente tenemos el don de sanidad? Porque llegó alguien y tuvimos que orar por él. Tenemos el don de discernimiento. Y Dios va activando todos nuestros dones cuando nosotros nos ponemos a servir a Dios. Y dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Y si tenemos más nos va a dar. Entonces, si ya tenemos un don que Dios nos da, pongámoslo a trabajar para que así Dios nos dé más y nos dé más. Y podamos alcanzar esa madurez que Dios quiere para nosotros. Dice en el 17, ya para terminar. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Podemos decir como Pablo? Ser imitadores de mí. ¿Realmente somos tan valientes? Porque realmente aquí Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, y en otra parte de la Biblia les dice, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿realmente somos imitadores de Cristo? Hoy no tenemos a Pablo. Pablo era un ejemplo para la iglesia de Filipos porque predicaba con su ejemplo. Realmente les dio palabra, pero les dice, no vengo con palabra de hombre, vengo con palabra del Espíritu. Entonces, todo lo que Pablo predicaba era también ejecutado en su vida. Entonces, nosotros somos cartas abiertas, somos ejemplo para muchos, empezando por la casa. Como padres somos ejemplo para nuestros hijos, pero también en la iglesia, cómo nos estamos conduciendo aquí, y lo mayor, cómo nos estamos conduciendo allá afuera. ¿Realmente los demás quieren ser imitadores de nosotros? Diciendo, yo quiero ser como la hermana, quiero tener eso que tiene la hermana, quiero tener eso que tiene mi vecino. ¿Realmente somos eso? Pablo daba fruto de lo que predicaba. ¿Estamos dando fruto? ¿Realmente podemos decirle a las personas que nos imiten? Entonces debemos de ser imitadores totalmente de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están viendo nuestro ejemplo y nosotros podemos admirar a muchas personas, su ejemplo, su vida, cómo sirven al Señor, pero lo más importante, el mayor ejemplo que tenemos es Cristo. Entonces sí podemos decirle a las personas, somos imitadores de Cristo, ¿sí? Que mi vida refleje a Cristo en todo tiempo, no solamente que vengamos a la iglesia, oímos la palabra y salimos. No, vivir la palabra allá afuera, para que a través de ese testimonio vivo, porque la palabra es viva, nuestro testimonio vivo, muchos más lleguen a los pies de Cristo. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo, en servicio, en amor, en bondad, en misericordia, en fidelidad, en todo. Entonces fijemos siempre en Cristo para poder agarrar todo su ejemplo. ¿Qué haría Cristo en cualquier situación? ¿Qué haría Cristo? Entonces, que nuestra vista siempre sea en Jesús, en esa meta que sea Jesús. Seamos un buen ejemplo y un buen testimonio para alcanzar a alguien más, para que esas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Que nuestra meta siempre sea Cristo y que podamos llegar como obreros aprobados ante los pies de Dios, que no tengamos de qué avergonzarnos, que no tengamos de qué nos puedan reprochar, y que usemos bien la palabra de Dios en todo tiempo, que podamos usar la palabra de Dios tal cual, que no la diluyemos ni tampoco la usemos para sacar provecho para nosotros. Al contrario, ¿no? Que toda la palabra de Dios sea tal cual
la palabra de Dios. No la distorsionemos, porque al final de cuentas vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos y de todo lo que estamos predicando en el nombre de Dios. Entonces, que Dios siga usando sus vidas, hermanos, que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes, que sigan buscando esa meta que es Cristo, pero al final de todo, nuestra vida eterna. Que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de ustedes, que les siga dando esos dones y talentos, hermanos, y que sigan siendo esa iglesia, como decía Pablo, ¿no? Que la amaba porque veía cómo trabajaban para Él, cómo compartían su palabra, y realmente ustedes están haciendo una gran labor, están haciendo un gran trabajo. Veo caras nuevas, gloria a Dios, que la última vez no vi, me faltan unas que no están, pero Dios va haciendo ese trabajo, ¿no? Dios es el que pone y el que quita, Dios es el que da y el que restaura. Entonces, que Dios siga usando sus vidas y que siga cumpliendo ese propósito en ustedes. Que todo lo que hagan, su meta sea Cristo. No vean lo demás. Que nada los deje distraerse ni dejar de cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Porque Dios tiene grandes cosas para ustedes, pero también para esta iglesia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios que eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por la palabra, Dios, que nos has traído, Señor. Gracias, Dios, porque sobre todas las cosas, Señor, tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, con esa meta, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos procesos que podemos estar pasando, Señor. Pero queremos glorificarte, Dios, en cada parte de nuestra vida. Sigue usando nuestras vidas, sigue glorificándote, Señor, y sigue estando, Señor, en cada situación, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. Esta iglesia de Cadereyta, sigue bendiciendo al pastor Juan y a todos y cada uno de sus miembros, Señor. Sigue añadiendo, Señor, a los que habrán de ser salvos, Señor. Y sigue, Señor, dando ese amor por las almas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Dios, en ese precioso nombre que es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno.